Que el Señor les bendiga. Bienvenido a esta nueva clase de ITEM. Vamos a hacer un comentario sobre un video muy importante de las ciencias bíblicas en cuanto a la papirología. Así que pongamos atención. Un saludo a todos los que hoy me acompañáis en el fascinante viaje que vamos a realizar siguiendo las huellas de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, los papiros de los siglos segundo a cuarto después de Cristo. Los papiros que contienen algún fragmento del Nuevo Testamento griego son 141 y están datados entre los siglos segundo a octavo. Es muy interesante esto porque hace pocos años atrás se conocían 120. Entonces, si se dan cuenta, van saliendo muchísimos más papiros que nos acercan, ¿cierto?, al contexto al contexto, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Ya van 141. Ahora, en este sentido, me quedo, ¿cierto?, con la última pregunta que nos hizo Jorge la semana pasada, que no la respondí por el tiempo, pero que la tengo, ¿no? Y es la pregunta que también se hace Antonio Piñero en su libro. Déjenme buscarlo, por favor. Un segundito. Pastor, pastor, pastor Ismael. ¿Puedo buscar algo, Jorge? Ahí voy, Sí, lo guardo. Quería adelante. hacer otra pregunta, pastor. Sí, no, Um, por el dato del curso, guarde esa preguntita porque quiero responderle la otra, la anterior. Me quedó debiendo dos, pastor, no una. Las tengo. Ya, gracias, pastor. No, era un comentario nomás, si me lo permite. Sí, adelante. Lo que pasa es que terminé, leí un poco este sacerdote que es muy bueno en la exposición del Nuevo Testamento y me llama profundamente la atención y una pregunta abierta, no sé si será necesario. Por ejemplo, en nuestra iglesia usamos la Biblia 1960, pero yo, en lo personal, me gusta más la 1977, porque la 1960 no tiene los descubrimientos con RAM. Entonces, con los nuevos descubrimientos que hay, ¿usted cree que haya que hacer pronto el día de mañana una revisión de la Biblia, una nueva traducción? O un... Sí, siempre tenemos que tenerla. Pero recuerden Ya, ustedes, muy buena pregunta, recuerden ustedes que por sobre todo ustedes son pastores, ¿no? O encargados, siervos que sirven y facilitan la... Y recuerden que todas estas nuevas revisiones y versiones deben ser para su uso personal y su estudio. Yo les pido de que siempre sean bien pastorales y puedan ser pacientes con la comunidad. O sea, la gente apenas está en la 60, otros la nueva versión internacional, otros tal vez lenguaje sencillo. Y ustedes deben ser pacientes, tal vez a leer otra versión como para iluminar el texto, pero nunca para imponerlo. Ahora, si son ustedes los pastores de la iglesia y quieren ya comenzar, yo me recuerdo que comenzar a cambiar el texto, yo me recuerdo que yo hice no quiero decir experimento eclesiológico porque suena un poco instrumentativo, pero hice ese ejercicio de cambiar y me fue muy bien. En el año 2007-2008 cambiamos, ¿cierto? Y le regalamos a todos los hermanos una Biblia nueva versión internacional. A todos, se los regalamos a todos. Entonces ahí fuimos cambiando y lo hicimos como iglesia, lo hicimos como comunidad. Así que en ese sentido, bien. Y ahora la iglesia que mi esposa y yo estamos plantando, usamos la nueva traducción viviente, porque son gente nueva, es gente totalmente nueva, y ni siquiera tú le dices la Reina Valera, no entienden, la 1960 no entienden, y entonces la hermana Erika, que también es anciana de nuestra iglesia, ella sabe, usamos la nueva versión, la nueva traducción viviente, y ha sido un ah, muy muy lindo, muy especial, porque ustedes deben de saber algo y quiero enseñárselos con mucho temor y temblor.
El problema de la Reina Valera no fue Casiodoro de Reina, ni mucho menos Cipriano de Valera. Ellos hicieron un tremendo trabajo con los recursos que tuvieron. El problema fueron las editoriales y las instituciones que hicieron las revisiones posteriores. Ellos tienen más culpa de nuestra limitación exegética que el mismo cierto Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, en ese sentido, fueron, fueron muchísimas veces traducciones limitadas, no quiero usar otra palabra para no ofender, pero traducciones limitadas por el ejercicio de no herir a nadie. Entonces, en ese sentido, el ejercicio de no herir a nadie, muchas veces se cayeron y se equivocaron. Pero cuando tú lees, por ejemplo, esa Biblia, la del oso, ¿cierto? Esa grande, la del siglo XVI, tienen palabras que deberíamos tener ahora en la Reina Valera 60, pero que se cambiaron especialmente por limitar el texto para no herir sus susceptibilidades. Ah, ¿Puede modificarse el canon del Nuevo Testamento? Y aquí estoy leyendo, ¿cierto?, a Piñero, y lo vuelvo en el contexto de que aquí el doctor nos dice de que hay 141 papiros. Hace poquitos años atrás habían 120. Y la pregunta que nos hacía a Jorge fue, ¿qué pasa si salen nuevos evangelios, nuevas cartas de Pablo, si se encuentra la que está perdida de la Odisea, si se encuentra, cierto, tercera de Corintios y cuarta de Corintios, si se encuentra, cierto, otro Apocalipsis? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría? ¿En qué llegamos? Entonces, aquí estoy leyendo a Antonio Piñero en la Guía para Entender el Nuevo Testamento, que dice, ¿está el canon definitivamente cerrado? Recuerden lo que es el canon. El canon ¿cierto? Es la medida, la regla de fe, pero también es, ¿cierto?, el número de libros que son aceptados como inspirados por Dios y como la regla máxima de la iglesia cristiana. En este sentido son 27 desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, ¿está el canon definitivamente cerrado? ¿Puede añadírsele o quitársele algún escrito? Por parte de algunos fundamentalistas norteamericanos se ha propuesto añadir algún documento moderno inspirado al canon del Nuevo Testamento. En concreto, como señala B. M. Metzger, una carta de Martin Luther King escrita desde su prisión en Birmingham, Alabama. Hay gente que quiere poner una carta de Martin Luther King Jr. en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Bueno, pero estas propuestas no pueden tomarse en serio, pues ignoran que el Nuevo Testamento no es una colección de escritos inspirados, entre comillas, como hemos dicho, sino un corpus de textos que, por una decisión histórica de la Iglesia antigua, ofrecen una base ideológica amplia para fundamentar la unidad. Aquí quiero que entendamos a Piñero, ¿ok? Piñero no es no es un teólogo, es un cientista bíblico, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un teólogo y un cientista bíblico? El teólogo siempre va a ver el Nuevo Testamento desde la doctrina, desde el dogma, desde lo establecido, desde la sistemática, desde lo que ya se cree, all right? Desde lo que ya se cree. El cientista bíblico sale de los cánones del dogma, de la doctrina y de lo que ya se cree, y como buen científico social, porque la ciencia bíblica es una rama de las ciencias sociales, como buen científico social, él simplemente responde a lo que se ve, a lo que se puede probar, a lo que se puede identificar. Entonces él dice, y cuando habla de inspirado, porque él piensa en en su línea, ¿no?, de cientista bíblico, de que la iglesia primitiva tuvo muchos libros inspirados. Como decíamos, ¿cierto?, el pastor de Hermas, como decíamos, la Didache, como hablábamos, ¿cierto?, acerca de la carta de Ignacio, muchos libros como inspirados en el sentido de que tenían un buen ejercicio para ser de bendición, ¿cierto?, a la iglesia primitiva. Pues recuerden ustedes de que una de las condiciones para poder eh,
para poder canonizar un libro neotestamentario no necesariamente tenía que ser, o no solamente era inspirado, habían otros requisitos, otras reglas que no voy a ver ahora, no, pero habían otras más. Pero, dice Piñero, sigue, estoy leyendo la página 60. ¿Podría añadirse quizás al Nuevo Testamento algún documento antiguo venerable, alguno que no sea devuelto hoy por las secas arenas del desierto egipcio y del que se puede decir que pertenece a la época apostólica? Una especie de Evangelio de Tomás a copto, descubierto copto, ¿cierto?, de la iglesia egipcia, descubierto al completo a mitad del siglo pasado, por ejemplo. ¿No podría canonizarse el llamado Evangelio secreto de Marcos si se llegara a un acuerdo entre las iglesias de que procede realmente de la misma mano que compuso el primer Evangelio? Y si se descubre algún papiro con alguna carta perdida de Pablo, por ejemplo, la enviada a los cristianos de la Odisea, respecto a un caso de este estilo, la respuesta habría de ser positiva. No se ve razón ninguna porque la iglesia del siglo XXI habría de tener menos derecho que la de los siglos IV y V para modificar el canon. La formación de la lista sagrada fue el producto de una realidad concreta e histórica del cristianismo antiguo y de la correlación de fuerzas entre sus diversas corrientes. Todo ello es revisable. Entonces, en este sentido, ustedes como teólogos, mm, no se pongan humildes acá, no me digan, no, yo no soy teólogo. No, 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 tú eres teólogo, pero vas a ser un buen teólogo. Tú como teólogo, ¿cierto? Eh, ya sabes y entiendes de que no se puede hacer ningún cambio al Nuevo Testamento, ninguno, porque parte de la doctrina fundamental cristiana es cierto que toda escritura es inspirada por Dios y es nuestra regla máxima de fe, de ética y cierto de moral. Entonces, en este sentido, ya como teólogos cristianos, nos es imposible hacer un cambio o una revisión al canon neotestamental. Se nos es imposible. ¿Ok? Son los cientistas bíblicos los que se siguen haciendo esas preguntas, pues ellos trabajan con tanto material y con tantas divergencias de que para ellos, recuerden de que para ellos entienden y conocen los diferentes cristianismos que hubo en el primer, segundo, tercer y cuarto siglo de la era cristiana. Usted no piense de que hubo una sola forma de seguir a Jesús, una sola forma de interpretar los textos bíblicos y una sola forma de vivir la fe. Hubo muchísimas y decenas de estas formas fueron muy populares y muy aceptadas en la iglesia primitiva. La forma que nosotros tenemos fue la forma que ganó, que venció, la forma que fue aceptada y que dijimos con esta nos quedamos, pero hubo muchas otras. Y al haber muchas otras, cada una de estas formas desarrolló libros, desarrolló contenidos y desarrolló propuestas para poder identificar su doctrina e identificar su dogma. ¿Ok? Entonces, en este sentido, lo que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fue la línea vencedora. Y no solamente en el Nuevo Testamento, yo también enseño Antiguo Testamento y Hebreo, y les puedo decir de que en el Antiguo Testamento también hubo muchísimos movimientos y nosotros también nos quedamos con los vencedores. Si nos hubiésemos quedado con los derrotados, no hubiésemos quedado con los libros de Qumran, ¿no? Con la secta esenia de Qumran. Pero no, nos quedamos, ¿cierto?, con los vencedores. Entonces, en este sentido, ah, hubo muchas líneas y los cientistas bíblicos piensan de que a través de que se van descubriendo, por eso se descubrió el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y todo el mundo, no, no, no. Eh, ah, el, el cristianismo actual es una mentira, es una falsa, los cristianos creían otra cosa en la antigüedad y se los digo, por supuesto, hubo muchísimos movimientos diferentes. Es lo mismo que hay hoy en nuestro tiempo. No todos creen en los dones del Espíritu Santo, no todos creen que la salvación se pierde o no se pierde, no todos creen, por ejemplo, de que la mujer puede ser pastora, no todos creen que la cena del Señor puede ser abierta o semiabierta,
no todos creen, ¿cierto?, en cosas que son muchas veces fundamentales. Entonces, en ese sentido, el cristianismo primitivo también tuvo una divergencia y nosotros tenemos la, la parte vencedora. Bien, quiero escucharles antes de seguir porque creo que es un tema importante. Quiero escucharles. Si hay alguna pregunta, hay algún comentario, hay algo. ¿Estamos entendiendo? ¿Me voy explicando? En este sentido, si se dan cuenta, yo no estoy adoctrinando, yo no le estoy enseñando qué creer, yo como profesor le estoy dando los panoramas que existen. ¿Sí? Bien. Entonces, Piñero sigue hablando y se las voy a hacer bien cortitas, se las voy a hacer bien cortitas porque algunos de ustedes dicen, yo no tengo las herramientas para responder a la pregunta de Jorge o a la pregunta, cierto, de Antonio Piñero. Entonces las voy a hacer bien cortitas. Como teólogo neotestamentario del Nuevo Testamento, no, no, no se puede poner otro libro, no. Como cristianos, como no, no. Como cientista bíblico, el margen está abierto, especialmente para poder estudiar la historia y el contexto de la iglesia primitiva. Pero si usted, por ejemplo, dice, no, yo si sale el Evangelio de María Magdalena y yo lo voy a aceptar, y bueno, tenemos el Evangelio de María Magdalena. A ver, otro. Si sale el Evangelio de tantos evangelios, ¿no?, de José, el Evangelio de José, el Padre terrenal del Señor Jesús. Si sale el Evangelio de José, yo lo voy a aceptar y yo lo voy a creer. Y si usted hace eso, quiero decirle algo, no es cristiano. No es una persona cristiana, no es un cristiano del Nuevo Testamento, no es es un, ah, es un caminante, una persona que trata de descubrir, pero no. El cristiano se define porque acepta los 27 libros del Nuevo Testamento como dogma y como doctrina. Ahora, si usted dice, yo se lo digo de inmediato. Ahora, como cientista bíblico, como una persona académica que estudia y que se abre a otras posibilidades, claramente se puede aceptar para ver los diferentes movimientos de la iglesia primitiva. Bien, comentarios. Pastor Álvaro, profesor Diego. Pastor, la respuesta que da de la imposibilidad de agregar otros libros por las razones que sean, está, está fundamentada en la misma palabra, que hay una parte en que dice no agregarás ni quitarás a este texto. Y, o sea, me parece más lógica esta respuesta que cualquier otra, en general. Sí, Y, pero como su profesor quiero enseñarle de que eso de que no abrirá, Pastor, ¿verdad? Tiene que ver en el contexto de Daniel, ¿no? ah, Y el contexto del Apocalipsis. Entonces, ¿sí? en ese sentido se refiere a esas palabras, a ese libro. Lo que sí, pastor, lo que No a sí, toda la palabra, dice usted. no, a ese contexto. Pero lo que le quiero decir es que ah, nosotros aceptamos el Nuevo Testamento como un principio de fe, como un principio de dogma. Es algo que se cree o no se cree. Es como el tema de la Trinidad, es como el tema, cierto, de la salvación por gracia, es el tema, cierto, como que en ese sentido es un dogma importante. Entonces, por ejemplo, algunos me dirían, pero ¿qué pasa si se encuentra otro libro, pero que sigue con la misma doctrina y con la misma enseñanza de los 27 que ya tenemos? Solamente se le añade algo más, se cuenta tal vez la historia, ¿cierto?, de Pablo cuando fue a Arabia, esos 3 años que estuvo allí, según la epístola o la carta de Gálatas, que Lucas no lo comenta, no habla de eso. Entonces, ¿qué pasaría si encontramos un texto de Lucas que habla, ¿cierto?, de que Pablo va y va a las comunidades, ¿cierto?, de árabes, de los árabes, y estudia la palabra y se encuentra con una persona y le cuenta su testimonio que tuvo con Jesús. Entonces, desde un aspecto histórico no cambia nada y uno dice, entonces eso sí se podría aceptar porque no cambia nada, tampoco, ¿no? Porque no es necesario. Ahora, en ese mismo libro de Gálatas, Pablo habla sobre, cierto, de que dice,
sea anatema o sea maldito el que traiga un evangelio diferente. Entonces, en ese sentido, por eso todos estos libros que se encuentran y que muchos de ellos marcadamente tienen un evangelio diferente porque muestran a Jesús, ¿cierto?, de una forma totalmente diferente como Judas, ¿no? No sé si han leído el evangelio de Judas, que ah, presentan a Jesús como pidiendo, rogándole a Judas que lo traicione y que lo, ah, que lo venda para que se cumpla, ¿cierto?, su propósito. Entonces, en ese sentido, eh, no se puede aceptar. Bien, sí, comentarios, por favor. Pastor, Dios le bendiga, ¿me escucha? Sí, muy bien. Sí, mire, pastor, bueno, mi respuesta, yo la hice la semana pasada preguntando, pero mi respuesta siempre ha sido no. Y voy a fundamentar el por qué. Ahora ya no le escucho. No, tampoco. Ahora ya no le escucho. Se fue nuestro hermano. Bien, ¿alguien más? Hermano Claudio, ¿algún comentario? Hermano José, hermana Erika. Pastor, ¿me escucha ahí? Ahora sí, ahora sí. Ya, mire, le comentaba que mi respuesta es no, siempre ha sido no, pero por razones, voy a empezar primero por las razones prácticas. Yo personalmente no creo en los apóstoles modernos, tengo mi visión muy cerrada en eso, para mí los apóstoles, e incluso no creo en los profetas, creo en el rol de profeta, pero no creo en el profeta como tal, tengo en mi posición bien marcada, en ese sentido. Entonces creo por razones prácticas. Si abriéramos el canon y dijéramos que puede entrar una carta, estaríamos dando entrada a pseudo movimientos, a pseudas profecías, a pseudos pastores que tomarían autoridad eh, apostólica para escribir sus textos, que estaríamos alejándonos de la escritura. Eso es por razones prácticas. Creo que haría más daño al pueblo de Dios que sería más beneficioso. Eso desde el punto de vista teológico y cristiano y pastoral. Desde el punto de vista histórico, lo veo porque la unidad que se logró en el canon, aunque todo el mundo critique que fue Constantino, que razones políticas, sí, puede ser, pero yo veo a un Dios de amor, de bondad y de amor, que utiliza esas razones políticas para lograr una unidad en su pueblo, con las diferencias que habían, por supuesto, pero logra la unidad que pocas veces en la historia de la iglesia se ha visto, como se ve en el concilio cuando se cerró el canon, porque la aprobación de los textos bíblicos fue abrumadora y debemos considerar que en base a ese canon, gracias a Dios se logró afirmar una doctrina, que es la doctrina que creemos hasta el día de hoy, vamos por los 2000 años de doctrina que se ha mantenido y se logró derrotar otras herejías que con el tiempo han intentado proliferar, como yo le digo a los testigos de Jehová, a los nuevos arrianos, por ejemplo. Pero son, por ese punto lo veo, pastor, más que nada. No lo aceptaría y diría que no. Eso, mi pastor amado. Muchas gracias, muchas gracias. Concuerdo también con ustedes. Y para que mis amados estudiantes, nuestros amados estudiantes también lo Sí, expliquen. Yo concuerdo de que todo el movimiento histórico y político que se hizo o que se dio en el siglo IV fue permitido por el Señor y fue usado por Dios como instrumento histórico para la construcción del Nuevo Testamento. Mm. Sí, profesor, una acotación en relación a lo que se estaba mencionando. Ujú. Am, Debemos considerar que la formación del cargo, como usted bien lo decía, era un proceso dogmático. ¿Mm? Nosotros ya entendemos, creo que en algún momento hablamos la manera en que se forma el dogma y la manera en que se formó, ¿cierto? En el 393, el dogma tan importante que el canon de la Escritura, se logró mm, por el hecho de que habían factores sociales, políticos y religiosos que permitieron eso. ¿Ah? Porque hoy día inclusive nosotros, no sé, alguien quisiese abrir el canon para introducir más libros que podrían estar acorde con las escrituras ya existentes y reconocidas por la iglesia,
no se podría, ¿ah? Porque no existen esos factores, no existen esos factores, no existe ah, ese conjunto de líderes tan limitados de la iglesia que podían ser reunidos, que podían ser convocados por el poder político y todo eso. Entonces, históricamente es imposible, o sea, en relación a los factores que forman los hechos históricos, sería imposible hoy día, inclusive, aunque un grupo de cristianos mayoritarios quisiera. ¿Mm? Excelente. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy bien, muy bien. En este sentido, lo que yo quiero también transmitirle a ustedes como estudiantes es de que ustedes tienen que aprender a dialogar como cristianos y a dialogar como académicos. Por ejemplo, hace poquito yo estaba conversando con un excelente amigo mío. Recuerdo a los 17, 18 años nosotros íbamos a predicar al mercado, a la calle, tomábamos megáfono a predicar ahí todo. Pero nuestros caminos se separaron, yo me quedé con la Biblia y él se quedó con las ciencias. Y él ahora, yo soy doctor en Biblia y él es doctor en ciencias y él es agnóstico, él es agnóstico y perdió su fe con el Señor y tenemos conversación y me da pena, siempre oro para que el Señor vuelva a, a tocar cierto su corazón porque lo vi con esa pasión, con ese amor que él servía a Jesús. El tema es que él me dice, llegó un momento en donde yo ya no pude comprobar ni pude defender la existencia de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad del cristianismo. Hubo un punto en que yo ya no pude hacer eso. Por lo tanto, desistí, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo quiero decirles a ustedes también, y yo le dije, y voy a dar una respuesta que a lo mejor a ustedes les va a sorprender, pero quiero que la guarden en su corazón, especialmente por muchos de ustedes que están batallando con problemas, situaciones difíciles en la vida, pero también en el área académica. Y yo le dije esto, ¿sabes qué? Yo, a mí eso ya me pasó hace mucho tiempo. Yo también perdí la, los argumentos para poder probar la existencia de Dios, la verdad históricamente hablando, ¿cierto? Del cristianismo y tanto. Yo dije, yo también lo perdí. Lo que yo no he perdido ha sido mi experiencia con Cristo, mi experiencia con el Señor. Y eso, te digo algo, eso nadie lo puede sacar de mi corazón, nadie lo puede negar. Entonces, yo le digo, tú me estás diciendo de que tú siempre creíste en Dios porque lo podías comprobar. Tú me estás diciendo de que siempre creíste en el Evangelio porque era algo que podías defender. Tú me estás diciendo que siempre creíste en el Evangelio porque pensaste que era la verdad absoluta. Y él me dijo, sí. Entonces yo le dije, bueno, te equivocaste. Porque nosotros no podemos creer en Dios sin fe. La fe es el requisito máximo y pleno para acercarse a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y él me dice, ¿y qué tiene que ver eso? Pues yo le digo, si tú tienes la certeza de que Dios es real y puedes comprobarlo y puedes comprobar que el Evangelio es real, eso no es fe, esos cuatro dedos de frente. Tú estás aceptando algo porque lo puedes comprobar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo incomprobable. Entonces, en alguna u otra forma, te voy a decir algo, si una persona cree en Dios porque puede comprobarlo científicamente, cree en el cristianismo porque es algo que puede comprobarlo y cree cierto en todo esto porque puede comprobarlo como verdad absoluta, esa no es fe. Y yo pondría en duda su salvación, porque la fe es cuando tú no puedes comprobar nada, cuando tú no puedes identificar nada, cuando tú no puedes hacer de que esto sea la verdad absoluta, eso es fe. Y le di el ejemplo
de mi profesor de arqueología, el doctor Dever, que es uno de los grandes expertos en arqueología mundial. Él siempre le dice a los pastores, y yo lo encuentro razón, él dice, si ustedes están buscando arqueológicamente hablando hallazgos, están buscando el arca, la cabeza gigante de Goliat, están buscando, ¿cierto?, el arca del pacto de Salomón, para comprobar de que la verdad, la Biblia es real. Él dice, ustedes están muy, muy mal y muy desenfocados. Él dice, yo que soy ateo entiendo de que la experiencia cristiana es una experiencia de fe y ustedes no necesitan encontrar ni el arca del pacto, ni el arca de Noé, ni el jardín del Edén, ni la torre de Babel, ni nada para comprobar de que la Biblia es real y por lo tanto ustedes están siguiendo la verdad real. Lo que ustedes están siguiendo es por fe. Y cuando él dice eso, wow, todo el mundo se queda, cierto, impactado porque tiene toda la razón. Entonces, por eso yo les enseño a ustedes de que si ustedes están estudiando la Biblia para poder comprobar de que Dios es real, lo que ustedes tienen es no es fe. Ustedes tienen 4 dedos de frente y quieren solamente caminar por la verdad, porque si no pudiesen comprobar lo que harían, lo dejarían por completo y se irían en pos de otra verdad. Entonces, si ustedes tienen eso, yo quiero decirles de inmediato aquí a mis estudiantes del Nuevo Testamento, del ITEM, que se arrepientan y crean en Jesús por las motivaciones correctas. No porque ustedes pueden comprobar su existencia y su realidad y no porque es la verdad absoluta. Porque si fuese eso, ustedes lo que están haciendo es siguiendo a Jesús por conveniencia. Saben que es la verdad de default, por lo tanto la van a seguir para no irse al infierno y tener salvación. Eso no es fe. Fe es cuando yo no puedo comprobar nada, cuando no entiendo nada y cuando no tengo los recursos para probar de que esta es la verdad absoluta, pero aún así sigo creyendo y sigo adelante. Entonces, en ese sentido, esto se hace más real como cristiano porque yo entiendo y creo en el dogma porque pareciera ser que la palabra dogma es mala, no. La palabra dogma es mi doctrina irrefutable. Yo creo en el, en el Espíritu Santo, yo creo en la Trinidad, yo creo en la salvación, yo creo por fe y lo acepto. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que aprender a dialogar como cristianos. Hay algo que yo lo creo y nadie puede sacarlo, que mi experiencia con Jesús, mis vivencias con el Señor, mi transformación con el Espíritu Santo, nadie me la puede negar, es algo mío, es mío, yo lo vivo, yo lo tengo, es mío. Entonces, en ese sentido, como cristiano, yo sé que es la verdad. Y si no fuera la verdad absoluta, no me importa, porque no lo necesito. No necesito que Jesús sea la verdad absoluta para comprobarlo frente a la ciencia o frente a la filosofía, porque el seguimiento de Jesús es una caída libre, es seguir a pesar de que no entiendas nada y de que no puedas comprobar nada. Ahora, a nivel académico, tú te planteas y te pasas, ¿cierto? Y te sientas delante de los grandes académicos, científicos y cientistas sociales y puedes plantearlo desde ese espacio y tener un diálogo decente, sin enojarse, sin herir susceptibilidades, sin tener tanto odio, porque lamentablemente ahí se pierde el diálogo frente a las comunidades, porque nosotros no sabemos cómo defendernos, que lo que hacemos, atacamos. Cuando no necesitamos atacar, no necesitamos comprobar nada, necesitamos tener una altura de mira y entender, bueno, y esta es mi fe. ¿O acaso ustedes creen que todos estos que no creen en Dios y que no creen no tienen temores y miedo? ¿Cuántas veces he ido a los sitios arqueológicos con ellos y no creen en nada y escuchan un ruido y ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Oh, porque no hay linterna, nada, está todo oscuro. ¿Y qué será eso? Y me dicen, oye, ora por mí, ora por mí. Tienen miedo. Ellos tienen miedo, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a todo. El tema es que le falta ese salto de fe para poder creer en Jesús, a pesar de que no se pueda comprobar, le falta eso. Y eso es solamente es un don de Dios. Entonces, en ese sentido,
yo les pido de que si ustedes creen en Jesús porque creen que es la verdad absoluta, comprobable y que a todo el mundo está mal y usted está bien, no, no siga a Jesús por eso. Siga a Jesús por la motivación correcta, porque Él los salvó, porque Él les dio su amor, su experiencia, porque por la cruz, muchas veces el dolor, el sufrimiento, a pesar de no entender nada, ahí el Señor. Bien, tengo algunas manos levantadas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Se bajaron las manos. Bien. ¿Comentarios? ¿No? Sigamos. En realidad, ya a partir del siglo V se encuentran pocos papiros porque este material vegetal es progresivamente sustituido por el pergamino animal. La mayoría de los papiros conservados pertenecen a códices, con la excepción del P12, 13, 18 y 22, que provienen de rollos. Ok, quiero decirles algo. El tema de la papirología del siglo II, tercero y cuarto es muy interesante porque si se dan cuenta que solamente 3 son rollos, ¿cierto? Los que se leen hacia abajo, como este que tengo aquí a la izquierda, ¿no? Esos son rollos. Pero la mayoría son códices y los códices son libros. Son libros. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia de que los cristianos comenzaron a escribir en códices porque ellos vieron de la necesidad no solamente, cierto, de leer, sino de estudiar los escritos nuevos testamentarios. Así que de los 141 que tenemos, 4 son rollos, 4 son rollos y los 137 restantes son códices. ¿Ok? Pregunta de prueba. Lo que muestra bien a las claras la preferencia de los cristianos hacia el códice, ya desde muy pronto. La mitad de los papiros, hoy catalogados, pertenecen a las excavaciones realizadas desde finales del siglo XIX en Oxirrinco, Egipto. El material encontrado, del que los manuscritos bíblicos son solo una minúscula parte, es tan ingente y a la vez tan fragmentario. Ok, los manuscritos de los 141 papiros que tenemos, la mayoría son de esta excavación, que era como una especie de vertedero en una ciudad al sur de Egipto. Quiero que sepan algo y no quiero que mis estudiantes del Nuevo Testamento vayan a equivocarse en esto. Los materiales de Qumran no son cristianos. Nunca saque el tema de Qumran ni los rollos del Mar Muerto para justificar los primeros escritos del Nuevo Testamento. No son cristianos, por favor. No nos confundamos, esos son judíos. Son materiales judíos. ¿Ok? El tema de las bibliotecas, por ejemplo, como se me olvidó el nombre de la biblioteca gnóstica. ¿Quién me recuerda de la biblioteca gnóstica? Mm, se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre, pero yo lo voy a recordar. Es de evangelios gnósticos. Nat Hamadi. Esa, muchas gracias. ¿Quién De es? nada, ¿Quién yo, es? pastor hermano Jorge. Hermano, gracias, Nat Hamadi. Muy bien. Gracias, pastor hermano. La biblioteca de Nag Hammadi es la biblioteca de evangelios gnósticos. Ya hemos hablado del gnosticismo y cada vez vamos a ir a hablar más, pero no presenta muchos recursos sobre los evangelios o los escritos neotestamentarios. Es Oxirrinco. Oxirrinco. Si ven el primer video, y que tienen que verlo para responder al foro de esta semana, que deben entregar mañana, se van a dar cuenta de cómo se escribe y todo eso, ¿ok? Pero en Oxirrinco, donde se encuentran casi todos estos papiros del canon neotestamento. Que todavía hoy no se ha publicado más que una pequeña parte. Sin embargo, todavía habría que esperar unos años para que salieran a la luz las colecciones más importantes. En efecto, la colección de papiros Chester Beatty se publicaron a partir de 1933. En 1930. Chester Beatty es por el nombre del coleccionista. Recuerden que gente con mucho dinero comenzó, porque cuando se encontraron en Oxirrinco todos estos papiros, la gente, oh, esto es oro.
claro, es oro, y lo empezaron a vender y los coleccionistas con mayor dinero a nivel mundial comenzaron, ¿cierto?, a hacer sus colecciones y como alguien colecciona, no sé, estampitas, otros coleccionan tazos, polcas, bolitas, ellos comenzaron a coleccionar esto y se empezaron a conocer por sus propios nombres los como Chester Beatty, dónde están sus papiros y dónde están sus bibliotecas. Se publicaron a partir de 1933. En 1935 se hizo público el descubrimiento del fragmento de papiro más antiguo del Nuevo Testamento, Este ya lo el conocemos cuando vimos P52, la literatura de cuya joánica. datación nos ocuparemos en este episodio. Por último, entre 1956 y 1966 Esta es otra se colección publicaron los papiros de la gente con colección dinero, Bodmer. como les digo. Los 4 descubrimientos, por la datación temprana de los papiros, por la cantidad y el tipo de texto conservado, supusieron una revolución para las nociones que hasta entonces se tenían de la historia del texto. Pero dediquemos unos minutos a conocer algo de estos descubrimientos. A finales del siglo XIX, el texto del Nuevo Testamento se sacaba de los grandes códices del siglo IV y V, sinaítico, vaticano y alejandrino fundamentalmente. Aunque la distancia entre el momento en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento y la época en la que se copiaron estos códices es relativamente corta, comparada con el resto de la literatura antigua, todavía quedaba un espacio de tiempo de casi 3 siglos que los estudiosos deseaban colmar a través de nuevos descubrimientos. El primer paso para reducir aquella distancia se dio en las excavaciones que se llevaron a cabo en la campaña que va de 1896 a 1897 en la ciudad de Oxirrinco. Ahí está, eso es lo que le digo, al sur de Egipto, Oxirrinco. Ahí se encontraron todos estos papiros. O sea, no todos, hay algunos que pertenecen a otras áreas, pero la mayoría son de ahí. A 180 kilómetros al sur del Cairo. Por vez primera salieron a la luz papiros del Nuevo Testamento copiados en el siglo III, por lo tanto anteriores a los grandes códices. De este descubrimiento nos hablará el profesor Juan Chapa, papirólogo y editor de algunos de estos fragmentos, en la entrevista que le haremos en el episodio 20. El siguiente paso, aún más decisivo, visto que los papiros de Oxirrinco eran solo hojas sueltas o fragmentos, no llegó a través de excavaciones, sino a través del mercado de antigüedades de Egipto, nutrido de material por excavadores furtivos. Para adquirir manuscritos antiguos en estos mercados es necesario tener dinero, y a veces mucho dinero. Y eso no solamente aparece, no solamente el tema del mercado negro, como se dice, es del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, los que encuentran todos estos oros, porque para ellos los tesoros no son oro, los tesoros son escritos, valen más que el oro. Los papiros valen más que el oro y que la riqueza y que todo eso. Entonces, en ese sentido, ellos tienen muchísimas comunidades, ellos viven, no sé, se pasan de generación en generación las historias, hermanos. Son buscadores de tesoros y ellos llegan más tempranos que los mismos arqueólogos. Entonces, en ese sentido, los arqueólogos no están a tiempo completo, no están obsesionados con esto, siempre dependen de estos beduinos, de estos hombres que van y saben dónde están las cuevas, saben dónde la gente escondió algo por las leyendas que tienen y tienen que comprárselos a ellos. Y lamentablemente las universidades no tienen tanto dinero como estos coleccionistas, y vamos a ver otro coleccionista que va a aparecer. De dinero, y a veces mucho dinero. No es de extrañar que fuera un rico coleccionista norteamericano, Alfred Chester Beatty, el que se hiciera con un importante lote de papiros. Por eso se llama papiro Chester Beatty, por esto, que él lo tiene. A principios, o sea, ya murió, pero su familia lo tiene, de los años 30. La aparición de estos papiros fue un auténtico acontecimiento, pues se trataba de códices que conservaban decenas de páginas de los 4 evangelios y de otras partes del Nuevo Testamento. En un primer momento, algunos de ellos se dataron en torno al siglo II, aunque hoy muchos especialistas retrasan esa fecha al siglo III. Chester Beatty acabó estableciéndose en Dublín, dadas las ventajas fiscales que le ofrecía el gobierno irlandés. Allí se encuentra hoy la Chester Beatty Library, en la que se pueden admirar estos tesoros de incalculable valor. La segunda gran colección de papiros lleva el nombre de otro rico coleccionista, Martin Bodmer, suizo,
que a inicios de la década de los 50 adquirió varios códices de papiro bastante bien conservados, procedentes de Egipto. Gracias a estos códices, hoy podemos reconstruir los evangelios de Juan y de Lucas a través de papiros de finales del siglo II y siglo III. En la actualidad, estos códices se exhiben en el Museo de la Fundación Martin Bodmer, en las afueras de Ginebra, a excepción de la atestación manuscrita más antigua de las cartas de Pedro, que el rico mecenas regaló al Papa Pablo VI en 1969 con ocasión de un viaje de este a Ginebra. Justificando el regalo, Bodmer afirmó que lo que es de Pedro debe volver a casa de Pedro. Sin embargo, el manuscrito que es considerado como el más antiguo del mundo es un pequeño fragmento en papiro que contiene unos pocos versículos del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Es catalogado como P52 y se conserva en la John Rylands Library en Manchester. Fue adquirido por esta biblioteca en 1920, aunque su publicación se demora hasta 1935. Su editor, Colin Roberts, lo dató en la primera mitad del siglo II, a tan solo pocos decenios de la redacción del Cuarto Evangelio. Hoy los papirólogos no son tan optimistas respecto a esta fecha temprana y suelen retrasarlo a la segunda mitad o finales del siglo II. Pasemos a describir las características y contenido de los papiros más importantes, aquellos fechados en los siglos II y III. Comencemos por el ya mencionado P52, el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Vamos a adelantar ahora porque esto ya lo hemos visto. Lo que yo quiero que pongamos atención en este, mire, es el que se cree que es el papiro más antiguo. Ah, Un buen número de textos apócrifos, además de los Salmos 33. Entender la historia de los papiros del Nuevo Testamento, afrontemos una cuestión que hace unos decenios fue objeto de un vivo debate. ok, aquí. ¿Existen manuscritos del Nuevo Testamento en Qumran? Hagamos un poco de historia. En 1972, el jesuita español Josep O'Callaghan publicó un artículo en la revista bíblica en el que proponía la identificación de algunos papiros de la cueva 7 de Qumran con textos del Nuevo Testamento. La identificación más conocida es la que propone leer Marcos 6, 52 a 53 en el manuscrito 7Q5. La edición crítica oficial de los manuscritos de la Cueva 7 se había publicado en 1962. Se trata de pequeños fragmentos de papiro provenientes de rollos, todos ellos en griego. La mayoría de ellos fueron catalogados como fragmento no identificado, tanto por su naturaleza fragmentaria como por el hecho de que las letras reconocibles no coincidían con ningún libro de la literatura bíblica del Antiguo Testamento o apócrifa de Israel. La no identificación de estos fragmentos atrajo la atención de O'Callaghan, conocido especialista entonces en papiros griegos. Después de intentar de forma infructuosa la identificación de los papiros con obras de la Antigüedad clásica, se decidió a probar fortuna con la literatura neotestamentaria. En concreto, en el fragmento de papiro 7Q5, le atrajo la posible identificación de la secuencia de letras Nu, Nu, Eta y Sigma con el Genesaret Galileo. Su sorpresa fue comprobar que la esticometría, disposición de las líneas en un manuscrito, y de las letras que conservó el papiro, se adaptaban al relato evangélico de Marcos 6, Okay. se adaptaban al relato evangélico de con todos los más mayores, sus dosas, 52 a 53. Con todo, el papiro se adapta. Oh, se me va. Ok, aquí quiero que pongan atención, porque muchos tal vez se preguntarán cómo ellos definen, ¿cierto? La, ¿Cómo definen la antigüedad? Recuerden que los papiros son hechos, ¿cierto? De material de árbol, ¿no? Son plantas. En ese sentido, es súper fácil poder aplicar el carbono 14, que es cierto, que es es el material que todos los seres vivos tienen y que científicamente hablando se pueden llegar, cierto, a algunos márgenes. Entonces, el carbono 14 nos da aproximaciones, no nos da fechas exactas, porque siempre ah, hay, hay, hay margen. Entonces, en ese sentido,
Nos ayuda muchísimo cuando son cosas muy antiguas, como estamos hablando como, no sé, 100.000 años antes de Cristo, 1.000.000 antes de Cristo. Nos ayuda porque el margen de error que tiene es como de 5.000 años. Entonces, nos ayuda muchísimo. No es lo mismo decir esto es del año 100.000 antes de Cristo que esto es del año 5.000 antes de Cristo. Entonces, el carbono 14 nos ayuda mucho. Ahora, cuando queremos acercarnos más a las fechas, trabajamos con estilos, ¿cierto? Y con la moda, con la moda. Por ejemplo, ¿quién me puede decir, por ejemplo, de qué fecha son los pantalones de elefante? Los pantalones de elefante, esos que se usaban así a la moda, los jeans con patas de elefante. ¿Se acuerdan o no? Sí, Del año pues, 70. ¿De cuándo? claro, los hippies, pues. Ya, de los hippies, del año 70, 80, ¿no? Pero mayoritariamente 70. Entonces, si el Señor Jesús no viene antes por su iglesia, por nosotros, creo que ya va a venir. Pero hagamos este ejercicio. Si el Señor Jesús no viene antes por su iglesia y en 200 más hay un arqueólogo, y ese arqueólogo encuentra un hueso, ¿no? Y en ese hueso, obviamente, de cerca encuentra un cofre que está intacto y todo, ¿no? Y encuentra un pantalón de elefante. ¿A qué fecha va a datar ese esqueleto? De los años 70, ¿no? Sí, claro. Claro, es fácil, por la moda. Entonces, eso quiero que sepan, de que el tema de la moda en la antigüedad también eran datos interesantes. Entonces, la moda nos servía de cómo se usaba los rollos, de cómo, ¿cierto? El lápiz, por ejemplo, que se usaba, el color que se usaba y todo eso. En la era de bronce esto pasa mucho con el tema de la cerámica, el estilo, los dibujos y todo eso. Bueno, entonces ahí ya uno se acerca. Ahora, si quieres acercarte más, es a través de esto. Y esto es lo que quiero que pongan atención. Los estilos de escritura van evolucionando, van cambiando. Yo no sé si ustedes saben en el español mismo, ¿no? Que el español, por ejemplo, el español que nosotros tenemos hoy no es el español de Cervantes. La misma Y es una letra nueva que va evolucionando. Entonces, en este sentido, también el griego antiguo fue evolucionando y se fue desarrollando. Entonces, cuando él trabaja y dice de que aquí hay algunas palabras, ¿no? Que se acerca al texto de Marcos que él quiere citar, pero también se acerca al estilo, y esto se llama paleografía. O sea, y nos ayuda a saber cuándo realmente es un papiro. Por eso hablaba, cierto, del P52, que algunos lo ponen en el 125, pero ya con toda esta evolución de la fotografía, con toda esta evolución, ¿cierto?, de la paleografía, se dice, no, tal vez no es del 125, es del 180. ¿Por qué? Porque en el 180 la N se hacía de esta forma. Porque en el 180 la M se hacía de esta forma. Ok, ¿me explico, no? Entonces, en ese sentido se pueden ir acercando a las fechas. En un manuscrito y de las letras que conservó el papiro se adaptaban al relato evangélico de Marcos 6, versículos 52 a 53. Con todo, la identificación tuvo que solventar dos problemas mayores, más allá del problema que presentan las letras dudosas. Por un lado, implicaba la omisión de la secuencia epitengen respecto al texto conocido, algo que podía ser plausible. Y por otro, conllevaba leer diaperasantes en lugar de diaperasantes, que es la lectura esperada. Algo también plausible, dado que el intercambio de dentales es un fenómeno no raro. Esta identificación provocó un intercambio de opiniones en revistas especializadas que años más tarde saltó a los medios de comunicación a través de las intervenciones de otro reputado papirólogo, Carsten Peter Tide. Aceptar la propuesta de O'Callaghan suponía aceptar que hubiera manuscritos del Nuevo Testamento en las cuevas de Qumran, por tanto, entre los esenios. Y sobre todo, implicaba aceptar que el Evangelio de Marcos ya estaba escrito hace el año 50. En efecto, la datación aproximada del fragmento 7Q5 había sido realizada previamente junto con la edición crítica del mismo. Necesariamente es un papiro escrito antes del año 68 después de Cristo, visto que esa es la fecha en la que fueron escondidos
todos los manuscritos de la comunidad de Qumran en 11 cuevas, antes del paso de las tropas romanas camino de Jerusalén. Pero además, por el tipo de escritura, el fragmento 7Q5 se data aproximadamente en torno al año 50. El debate no está cerrado, aunque la mayor parte de los estudiosos del texto del Nuevo Testamento no incorporan este papiro a sus listas de manuscritos del Nuevo Testamento. La identificación de O'Callaghan tropieza. Ok, bien. Solamente decir de que la comunidad de papirólogos o de cientistas bíblicos neotestamentarios está dividida con este papiro 7Q, porque si es así, obviamente es el más nuevo de todos, es el más antiguo de todos, y el tema de que esté en Qumran ya por sí mismo es, wow, es una bomba. Ahora, los judíos y los especialistas en Qumran, los qumranólogos, como se denominan, no lo sé. Dicen que no hay material de los evangelios ni de las cartas neotestamentarias en Qumran. Entonces, en ese sentido, el debate todavía está abierto.